Hola, buen día. Vamos a presentar, en este caso, un trabajo que hemos realizado cuatro compañeros, Antonio Miñán Espigares, que les habla, Claudia Amanda Juárez Romero, Javier Sánchez Mendías y Mario Rodolfo Meza Rodríguez. El trabajo se llama Aproximación al estado de la educación inclusiva en España, México y Paraguay. En primer lugar, tenemos que decir que es necesario que los responsables de la educación, las familias, los profesores, el profesorado, la sociedad en general, compartan una visión de educación para la diversidad de calidad y equidad y mantengan medidas para avanzar en esa dirección. Los mecanismos de la exclusión la ubicación, la riqueza, la discapacidad, el origen étnico, la lengua, la migración, el desplazamiento, la orientación sexual, el encarcelamiento, la religión y otras creencias y actitudes. Por lo tanto, se trata de mecanismos del tipo de discriminaciones, de estereotipos, etcétera, ¿no? Los mismos, según sea cual sea. Bueno, el marco teórico, en la introducción, como primer punto de partida, planteamos que hay en la escuela, en el sistema educativo, hay barreras, hay obstáculos que hay que identificar y que hay que trabajar para derribarlos, ¿no? En segundo lugar, debemos apoyar a los más vulnerables. Yo creo que la educación tiene sentido si, en primer lugar, también la UNESCO nos señala que las sociedades más avanzadas lo son precisamente porque resuelven, ayudan, potencian a la población más vulnerable con más necesidades. Así que este es nuestro primer gran desafío o tarea. En tercer lugar, tenemos que disminuir las brechas sociales que persisten. Es decir, la UNESCO nos está diciendo que las brechas sociales no solamente están o desaparecen, no, es que siguen estando, incluso aumentan esas desigualdades, esas brechas sociales. En cuarto lugar, es preciso contar con políticas, culturas y prácticas inclusivas en las aulas y en los centros, tal y como establece ISCO y Booth y ISCO. Y por último, nuestra tarea está en deconstruir la educación especial y construir la educación inclusiva, tal como lo proponían Aldous y Huxley. Eh, Nosotros hemos trabajado en tres líneas. Creencias, descubrir en este trabajo de aproximación las creencias y los conceptos, los líderes y los recursos y los apoyos. En esas tres líneas, ¿qué tal está en los tres países que hemos tres países? En España, los resultados conseguidos los podemos sintetizar de la siguiente forma. Bueno, España es un conglomerado de comunidades autónomas que merecería la pena profundizar en el tratamiento, en la repetición en algún caso y en el tratamiento que será diferencial en determinadas comunidades autónomas. No obstante, en este trabajo planteamos unas generalidades. En primer lugar, la LOMLOE, la Ley Orgánica de la Educación actual, podemos resumir 5 puntos principales de la situación de la inclusión en España a través de esta ley actual. En primer lugar, la educación inclusiva es un derecho humano y que está reconocido en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por España en el 2008.
El marco curricular se establece en la ley, está al servicio de una educación inclusiva para todos. La educación primaria está considerada, podríamos identificar, el referente para garantizar la inclusión educativa. Muchas más dificultades hay en la secundaria, en la ESO, la educación secundaria obligatoria, en la cual existen unos principios, unos programas de diversificación curricular que habían desaparecido y la ley lo recupera. Y finalmente, el tema de la accesibilidad universal para todo el alumnado. De esta manera podíamos un poco resumir este aspecto. Otro aspecto es un programa de mejora y de apoyo y de provisión de recursos. Es el programa de cooperación territorial de educación inclusiva y cuyos objetivos fundamentales son actualizar y adaptar medidas de atención a la diversidad, tanto organizativa como de recursos, para garantizar esa educación inclusiva en las primeras etapas educativas. En segundo lugar, este programa trata de impulsar acciones orientadas a fomentar y facilitar la cooperación familiar en la vida del centro. En tercer lugar, establecer sistemas que garanticen la detección e intervención temprana. Y por último, asegurar atención especializada para el alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. También, por último, tenemos que hablar de las instrucciones de 8 de marzo de 2017 que se elaboró en la Junta de Andalucía y es una norma muy completa con un montón de medidas más generales, más específicas, pero desde luego ponen el énfasis en lo importante que es la metodología y las medidas, digamos, de diseño universal de aprendizaje, el famoso DUA. Entonces está lleno de medidas generales, específicas y el énfasis en la metodología. Nos vamos a Paraguay y aquí tenemos que en primer lugar comienza la inclusión en el año 2000, pero hay una ley que es la más fundamental, que es la ley 5136 de 2013, donde se plantea la educación inclusiva, y el decreto 2837 de 2018, también de educación inclusiva. Pero ahí vemos en el cuarto punto una situación que se está dando, que es el contraste que hacemos de ver si las leyes se cumplen o no se cumplen, y es que en este caso se dice en la ley 5136 que debe de haber equipos multidisciplinares que hagan un diagnóstico y no los hay. Son los propios docentes los que deben determinar esas necesidades específicas de apoyo educativo y todo el mundo sabe lo importante que es la determinación temprana para poner medidas en marcha. Y por último, la formación docente es otra necesidad que se detecta en Paraguay. A nivel legislativo, Paraguay ratificó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en 2009. Algunos de los problemas y desafíos podríamos sintetizar, ya hemos mencionado anteriormente, pero en estos 5 puntos podríamos resumir estos desafíos en Paraguay. El acceso a la educación, hay problemas con el acceso a la educación, la formación docente, como hemos mencionado, materiales y recursos, sobre todo recursos humanos, pero también de todo tipo, la sensibilización y la actitud. Yo creo que aquí sí que deberíamos de detenernos porque encontramos un punto en común. También con México y en cierta medida nos hace reflexionar si en España debemos de revisar esta sensibilización y esta actitud. Y finalmente la coordinación interinstitucional. Esto es una necesidad también que detectamos como reto en Paraguay. En México podíamos sintetizar en este cuadro un poco la historia, la breve historia así de manera sintética. Podríamos hablar de la época colonial, de la independencia de México en el siglo XVI y el siglo XX. Entonces, dando estos grandes saltos, podemos ver que en el siglo XVI las leyes de Indias establecían que los indígenas tenían los mismos derechos que los españoles. Sin embargo, estas leyes no se aplicaron de manera efectiva y los indígenas continuaron siendo discriminados y excluidos de la sociedad. La situación en este campo de leyes que no se cumplen
es muy, iba a decir curiosa, pero desde luego es lamentable y muy llamativa, ¿no? En segundo lugar, la independencia de México trajo consigo nuevos ideales de igualdad y libertad. Sin embargo, estos ideales no se concretaron en políticas públicas que promuevan la inclusión. El gobierno siguió discriminando a grupos históricamente excluidos como indígenas, negros, personas con discapacidad, etc. Y finalmente, en el siglo XX se experimenta un periodo de modernización y crecimiento económico, pero sin embargo estos cambios no se tradujeron en una mayor inclusión social, por lo tanto educativa. Por el contrario, la desigualdad y la discriminación continuaron siendo problemas generalizados. Dicho esto, los resultados en México podemos ver que hay en primer lugar la educación inclusiva se produce o hay una reforma en 2013 que establece la inclusión como principio rector, la igualdad de género, también en 2014 se aprueba esta ley general de igualdad entre mujeres y hombres, y se ha contribuido en determinada medida a reducir esa brecha de género, y los derechos de los pueblos indígenas. En 2019 el gobierno mexicano aprobó la Ley General de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, también ayudando y contribuyendo a mejorar la situación de los pueblos indígenas en México. En la falta de política, los retos, por lo tanto, estos 6 puntos podrían ser la conclusión a la que llegamos de los retos que tiene México, los desafíos. Faltan políticas públicas integrales y coordinadas. Hay un problema de discriminación y de violencia contra los grupos históricamente excluidos que también hay que erradicar. Desigualdad social y económica en la que hay que intervenir. Una falta de educación y sensibilización sobre la inclusión. Una falta de formación docente, que veíamos como también en Paraguay ocurría, y la falta de recursos. Las conclusiones son, en primer lugar, los 3 países aceptan las convenciones internacionales, sin embargo, la puesta en marcha es desigual. En segundo lugar, en España existe un avance a lo largo de las últimas 3 décadas, aunque se debe seguir avanzando y eliminando barreras. En tercer lugar, los desafíos en Paraguay. Hay un acceso, los 5 puntos que dijimos anteriormente, el acceso a la educación, la formación de profesionales, recursos, etc. En cuarto lugar, en México, las actuaciones se centran en los CAM, en los Centros de Atención Múltiple, y los desafíos son similares a los vistos también en Paraguay, que vimos anteriormente. Y por último, como conclusión final, diríamos que hay una falta de políticas públicas integrales y coordinadas. Y este podría ser un paraguas a utilizar en todos los ámbitos estudiados. Terminamos, un sistema educativo es de calidad cuando presta atención a los grupos marginados y vulnerables y procura desarrollar su potencial. Con estas palabras de la UNESCO nos quedamos con la mirada puesta en los grupos más vulnerables o más vulnerados, como dice Escudero. Muchísimas gracias por la atención y estamos a su disposición.